Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra historia biográfica inspiradora, donde no solo aprendemos sobre las vidas de personas increíbles, sino que también practicamos la comprensión auditiva en español. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes la historia de vida de uno de los líderes más grandes de la historia, Abraham Lincoln. Escuchar estas historias te ayudará a mejorar tus habilidades en español y te motivará a nunca rendirte, sin importar cuán difícil se ponga la vida. Ahora, siéntate, relájate y comencemos la historia de Abraham Lincoln, un hombre que comenzó desde cero y se convirtió en uno de los líderes más grandes del mundo. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una pequeña cabaña de madera en Hodgenville, Kentucky, los Estados Unidos. Fue el segundo hijo de Thomas y Nancy Lincoln. La familia era pobre y la vida no era fácil para el pequeño Abe. La cabaña era muy pequeña, con solo una habitación donde toda la familia dormía, comía y vivía. Cuando Abraham nació, no había escuelas cerca. La educación era un gran desafío para los niños en esa época, y la familia Lincoln no tenía dinero para libros caros o un maestro privado. Pero desde muy joven, a Abraham le encantaba leer. Su familia no tenía mucho, pero la mente de Abraham tenía hambre de conocimiento. La vida de Abraham Lincoln estuvo llena de dificultades. Cuando Abraham tenía solo 9 años, ocurrió algo trágico que cambiaría su vida para siempre. Su madre, Nancy Lincoln, falleció debido a una enfermedad llamada envenenamiento por leche, causada por beber la leche de vacas que comían plantas venenosas. Abraham estaba desconsolado. Amaba profundamente a su madre, y su muerte dejó un gran vacío en su corazón. Después de la muerte de su madre, el padre de Abraham, Thomas, se volvió a casar. Su nueva esposa, Sarah Bush Johnston, llegó a sus vidas cuando Abraham tenía alrededor de 10 años. Sarah era amable y cariñosa y trató a Abraham con amor y comprensión. También fomentó su amor por el aprendizaje y trajo libros a su hogar. Aunque Abraham todavía estaba triste por la pérdida de su madre, poco a poco comenzó a construir un vínculo con su madrastra, pero la vida no fue fácil para el joven Abraham. La familia se mudaba constantemente y no tenía un hogar estable. Abraham tenía que trabajar en la granja para ayudar a su padre,
partía troncos para construir cercas, araba campos y hacía otros trabajos duros. Pero a pesar de todo el trabajo, Abraham siempre encontraba tiempo para leer. Leía libros a la luz de las velas por la noche, a veces durante horas después de un largo día de trabajo. A medida que Abraham crecía, se convirtió en un joven lleno de sueños. Quería hacer algo más grande con su vida, pero su familia era pobre y no tenía muchas oportunidades. Cuando Abraham tenía unos 22 años, se mudó a New Salem, un pequeño pueblo en Illinois, donde trabajó en una tienda. Fue allí donde conoció a Anne Rutledge, una joven amable y hermosa. Abraham y Anne se volvieron muy cercanos y muchas personas creían que estaban enamorados. Soñaban con un futuro juntos, pero la vida fue cruel. En 1835, Anne enfermó gravemente y trágicamente murió. Una vez más, Abraham estaba desconsolado. Ya había enfrentado muchas pérdidas en su vida: la muerte de su madre, las constantes mudanzas y ahora la pérdida de la mujer que amaba. Esta pérdida fue un dolor profundo para el joven Abraham, pero también le enseñó algo importante sobre la vida. La vida es difícil, pero debemos seguir adelante, pase lo que pase. A pesar de los muchos desafíos y desamores que enfrentó, Abraham Lincoln nunca se rindió. Trabajó duro e hizo todo lo posible para mejorar su vida. Después de la muerte de Anne, Abraham decidió enfocarse en algo que siempre le había interesado: la política. Comenzó a leer sobre las leyes y el gobierno del país. Quería marcar la diferencia. El primer paso de Abraham en la política llegó cuando decidió postularse para la legislatura del estado de Illinois en 1832. A los 23 años. No tenía mucho dinero ni apoyo, pero creía en sí mismo. Sin embargo, perdió la elección. Muchas personas podrían haberse rendido después de perder, pero no Abraham. Él siguió adelante. Después de su derrota en la elección, Abraham tomó un nuevo camino. Decidió convertirse en abogado. No asistió a una escuela de derecho porque no podía permitírselo, pero estudió por su cuenta. Lincoln trabajó arduamente, leyendo libros de leyes, practicando frente a un espejo y aprendiendo de otros abogados. Aprobó el examen de abogacía en 1836, convirtiéndose en abogado a los 27 años.
Abraham Lincoln comenzó a ejercer la abogacía en Springfield, Illinois. Era conocido por ser honesto y justo, lo que le valió el apodo de Honest Abe, Honesto Abe. Tuvo mucho éxito como abogado, ayudando a las personas a resolver sus problemas y siempre manteniéndose fiel a sus valores. Pero incluso con éxito en el derecho, todavía soñaba con algo más grande. Se dio cuenta de que quería más que solo una carrera en leyes. Quería marcar la diferencia en el mundo, y eso significaba entrar en la política. En 1834, a la edad de 25 años, Lincoln fue elegido para la legislatura del estado de Illinois como miembro del partido Whig. Este fue su primer gran paso en el mundo de la política, y solo era el comienzo. Lincoln no solo asistía a reuniones y hablaba sobre leyes, usó su posición para hablar sobre problemas importantes que afectaban la vida de las personas. Estaba muy preocupado por la esclavitud y sus efectos en el país. Mientras que la mayoría de los políticos en ese momento ignoraban el tema, Lincoln se levantó y habló sobre la necesidad de libertad para todas las personas. Aunque aún no era un líder famoso, las personas comenzaron a notar su pasión por la justicia y su compromiso con lo correcto. El camino de Lincoln en la política no fue fácil. En 1836, cuando tenía solo 27 años, decidió postularse para el Congreso. Pensó que si se convertía en congresista, podría hacer más por las personas y luchar contra la esclavitud, pero no estaba destinado a ser. Lincoln perdió la elección. Fue otro fracaso en su vida, pero, como antes, Lincoln no se rindió. No veía las derrotas como el final, sino como otra lección, otra oportunidad para aprender y crecer. En los años siguientes, Lincoln continuó su trabajo como abogado y siguió luchando por lo que creía que era correcto. No ganó todas las batallas, pero su reputación como un hombre justo y honesto creció. Sabía que para realmente marcar la diferencia, tenía que seguir avanzando. A menudo decía, la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo. En 1858, algo increíble sucedió. Abraham Lincoln fue invitado a postularse para el Senado de los Estados Unidos. Aceptó, sabiendo que era una oportunidad para hablar sobre el tema de la esclavitud, pero esta vez no estaba solo. Competía contra uno de los políticos más poderosos de Illinois, Stephen A. Douglas. Los dos hombres
llevaron a cabo una serie de debates que cambiarían el curso de la historia. Estos debates, Lincoln-Douglas, se hicieron famosos porque eran más que solo política. Lincoln habló con fuerza sobre la necesidad de acabar con la esclavitud en los Estados Unidos. No solo habló sobre lo incorrecto de la esclavitud, sino que también explicó cómo afectaba a todos, incluso a aquellos que no tenían esclavos. Las palabras de Lincoln eran claras y poderosas. Dijo: "Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie". Esto significaba que el país no podía seguir siendo a la vez libre y esclavista. Tenía que elegir un lado. Lincoln le estaba diciendo a América que tenía que elegir la libertad para todas las personas. Aunque Lincoln perdió la carrera al Senado contra Douglas, sus discursos e ideas tuvieron un gran impacto en la nación. La gente comenzó a tomarlo en serio como líder. Había demostrado que estaba dispuesto a defender lo que era correcto, incluso cuando no era popular. Sus palabras se difundieron por todo el país y pronto personas de todo Estados Unidos estaban hablando de él. Abraham Lincoln ya no era solo un abogado de un pequeño pueblo. Era una estrella en ascenso en la política estadounidense. En 1860, tan solo 2 años después de los famosos debates, ocurrió algo enorme. El Partido Republicano le pidió a Abraham Lincoln que se postulara para presidente. En ese momento, el país estaba profundamente dividido por el tema de la esclavitud. Los estados del sur querían mantenerla, mientras que los estados del norte deseaban abolirla. Las tensiones eran altas y muchas personas temían que el país pudiera entrar en guerra. Lincoln sabía que el futuro de la nación estaba en un momento crucial. No quería guerra, pero sabía que tenía que adoptar una postura firme contra la esclavitud. Prometió que no permitiría que la esclavitud se expandiera a nuevos estados y territorios. Su objetivo era detener la expansión de la esclavitud, y eso fue suficiente para ganarse el apoyo de muchos estados del norte. El 6 de noviembre de 1860, Lincoln fue elegido como el 16º presidente de los Estados Unidos. Pero aunque Lincoln ganó las elecciones, muchos estados del sur no lo aceptaron. Sentían que sus puntos de vista antiesclavistas destruirían su forma de vida. 7 estados del sur decidieron abandonar la Unión y formar su propio país, al que llamaron los Estados Confederados de América. El país estaba ahora
al borde de la guerra. En abril de 1861, solo unos meses después de que Lincoln asumiera la presidencia, comenzó la Guerra Civil. La guerra era una lucha por preservar a los Estados Unidos como un solo país y por acabar con la institución de la esclavitud. Lincoln sabía que debía actuar rápidamente, pero también quería evitar el derramamiento de sangre. Desafortunadamente, la guerra parecía inevitable. A medida que avanzaba la guerra, Lincoln enfrentó algunas de las decisiones más difíciles de su vida. Tuvo que liderar al país durante el conflicto más sangriento que jamás había visto, con miles de soldados muriendo en ambos bandos. Pero a lo largo de todo, nunca perdió de vista su objetivo: preservar la unión y acabar con la esclavitud. Durante la Guerra Civil, Lincoln enfrentó muchos desafíos. Recibió críticas de ambos bandos. Algunos pensaban que era demasiado duro, mientras que otros creían que no estaba haciendo lo suficiente. Pero Lincoln se mantuvo fiel a sus creencias. Continuó luchando por la libertad, la unidad y la igualdad para todas las personas. No permitió que las dificultades de la guerra cambiaran su compromiso con la justicia. A medida que la guerra civil avanzaba, el liderazgo de Lincoln se volvió más crucial que nunca. El destino de la Unión era incierto y Lincoln sabía que las decisiones que tomara determinarían el futuro de los Estados Unidos. La guerra fue brutal y el país estaba dividido. El corazón de Lincoln pesaba con la responsabilidad de tomar decisiones de vida o muerte, no solo para los soldados, sino para toda la nación. Sin embargo, a pesar de todo, permaneció calmado y decidido, enfocado en su objetivo: preservar la unión y liberar a los esclavizados. Lincoln pasaba incontables horas en la Casa Blanca, trabajando hasta altas horas de la noche, leyendo informes y tomando decisiones que cambiarían el curso de la historia. Era conocido por su paciencia, escuchando atentamente los consejos de los demás, pero también confiando en su propio juicio. Uno de los momentos más significativos durante la guerra ocurrió en 1863, en la batalla de Gettysburg. La batalla duró 3 días y resultó en una de las mayores pérdidas de vidas de la guerra. La victoria de la Unión en Gettysburg fue un punto de inflexión, pero también un recordatorio del increíble sacrificio que se estaba haciendo. Lincoln, devastado por la pérdida de tantas vidas, supo que debía dirigirse a la nación.
en noviembre de 1863, Lincoln pronunció el discurso de Gettysburg, uno de los discursos más poderosos de la historia. Fue breve, de poco más de 2 minutos, pero su mensaje resonó entre las personas de todo el país. Lincoln recordó a los estadounidenses que la guerra no se trataba solo de preservar la Unión, se trataba de un ideal superior, la libertad y la igualdad. Declaró que esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá de la tierra. El discurso, aunque breve, capturó la esencia de la lucha. No se trataba solo de ganar una guerra, se trataba de luchar por un futuro mejor. Se trataba de asegurar que cada estadounidense, sin importar su raza u origen, fuera tratado con dignidad y respeto. Las palabras de Lincoln inspiraron no solo a quienes estaban en la audiencia, sino también a las generaciones futuras. Mientras Lincoln enfrentaba desafíos increíbles como presidente, su vida personal también estuvo llena de dificultades. En 1862, su amado hijo Willie enfermó y murió a la edad de 11 años. Este fue un golpe devastador para Lincoln y su esposa, Mary Todd Lincoln. La pérdida de un hijo es un dolor que ningún padre debería tener que soportar, y pesó mucho en el corazón de Lincoln. A pesar de su dolor, Lincoln continuó liderando al país. Aquellos que lo conocieron dijeron que su dolor personal lo hizo aún más compasivo y decidido. A menudo hablaba de cuánto amaba a sus hijos, y la pérdida de Willie le recordó la importancia de la familia y lo valiosa que es la vida. A medida que continuaba la guerra, Lincoln se comprometió aún más a acabar con la esclavitud. Sabía que la única manera de sanar verdaderamente al país era liberar a las personas esclavizadas que habían estado en cautiverio durante tanto tiempo. En 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, un paso audaz que declaraba que todas las personas esclavizadas en los Estados Confederados serían libres. Este fue un punto de inflexión no solo en la guerra, sino también en la historia de Estados Unidos. La decisión de Lincoln de adoptar una postura tan audaz no estuvo exenta de riesgos. Muchas personas, incluso en el norte, no apoyaban la abolición de la esclavitud. Pero Lincoln creía que el costo moral de la esclavitud era demasiado grande y que el país no podría sanar hasta que enfrentara esta injusticia.
La proclamación de emancipación fue una victoria significativa, pero no fue el fin de la lucha. Lincoln sabía que la verdadera libertad para todos los estadounidenses requeriría más que un simple documento. Sería necesario cambiar los mismos fundamentos de las leyes del país. Por eso impulsó la 13ª enmienda, que aboliría permanentemente la esclavitud en los Estados Unidos. Entendía que la lucha por la libertad no se trataba solo de palabras, se trataba de acción y de crear un cambio duradero. El papel de Lincoln como presidente no se limitó solo a discursos y leyes. También fue el comandante en jefe del Ejército de la Unión. Al comienzo de la guerra, tuvo dificultades para encontrar al general adecuado para liderar las fuerzas de la Unión. El general George McClellan, quien estaba a cargo al principio, era cauteloso y reacio a tomar riesgos. Lincoln necesitaba un líder que fuera audaz y decisivo. Después de varios contratiempos, Lincoln encontró a su hombre en el general Ulysses S. Grant. Grant era un hombre de acción, dispuesto a tomar decisiones difíciles y a luchar hasta el final. Bajo el liderazgo de Grant, el ejército de la Unión comenzó a ganar batallas cruciales. En 1864, después de una serie de victorias, las fuerzas de la Unión comenzaron a hacer retroceder al ejército confederado. Estaba claro que el final de la guerra se acercaba, y Lincoln confiaba en que Grant terminaría la lucha. Para 1865, la Confederación estaba al borde de la derrota. La Unión había logrado avances significativos y las fuerzas confederadas se estaban debilitando. El 9 de abril de 1865, el general Robert E. Lee, líder del ejército confederado, se rindió al general Grant en Appomattox Courthouse, en Virginia. La guerra civil finalmente había terminado. El sueño de Lincoln de preservar la Unión y poner fin a la esclavitud se había hecho realidad. La nación comenzaba a sanar, pero el trabajo estaba lejos de terminar. Lincoln sabía que el país tendría que reconstruirse y que el camino hacia la verdadera igualdad apenas comenzaba. Pero la victoria fue un momento de triunfo para Lincoln y para el pueblo estadounidense. Había enfrentado desafíos increíbles, tanto personales como profesionales, y había salido victorioso. Solo unos días después de la rendición confederada, ocurrió una tragedia. La noche del 14 de abril
de 1865, mientras Lincoln asistía a una obra de teatro en el Teatro Ford en Washington, D.C., fue asesinado por John Wilkes Booth, un actor y simpatizante confederado. Lincoln fue trasladado a una casa cercana, donde falleció a la mañana siguiente, el 15 de abril de 1865. La nación quedó en estado de shock. Lincoln, el hombre que los había guiado durante los días más oscuros de la guerra civil, se había ido. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado perduró. Su visión de un país unido y libre continuaría dando forma a Estados Unidos por generaciones. A medida que Estados Unidos entraba en un nuevo capítulo de su historia tras la trágica muerte de Lincoln, su legado comenzó a fortalecerse. Aunque ya no estaba vivo para liderar, su visión para el país permanecía viva en los corazones de las personas. Lincoln había luchado por una nación unida, libre y llena de promesas para cada persona, sin importar su raza u origen. Después del asesinato de Lincoln, la tarea de reconstruir el país recayó en su sucesor, Andrew Johnson, y más tarde en Ulysses S. Grant. Este período de reconstrucción fue un tiempo extremadamente desafiante para el país. El sur había sido devastado por la guerra y ahora debía ser reconstruido. Pero había muchas dificultades por delante, especialmente en el tema de cómo reincorporar a los estados del sur a la Unión. A pesar de la muerte de Lincoln, sus esperanzas de un país reunificado seguían siendo la luz guía. Una de las cosas más importantes que Lincoln logró antes de su muerte fue la aprobación de la 13ª enmienda, que abolió la esclavitud en todo el país. Este fue un logro monumental, pero la visión de Lincoln no se había realizado completamente. Él deseaba un país donde todos los hombres, sin importar su color, pudieran vivir como iguales. El trabajo para crear esta nación apenas comenzaba. Aunque Lincoln ya no estaba, las personas miraron su vida como un modelo de cómo abordar las dificultades, la lucha y la injusticia. La historia personal de Lincoln fue una de superar grandes obstáculos. Nacido en una cabaña de madera, hijo de padres pobres, tuvo que trabajar duro por todo lo que logró. No tuvo educación formal, pero se educó a sí mismo leyendo libros. Su vida demostró que el éxito no dependía de dónde comenzabas, sino de hasta dónde estabas dispuesto a llegar. Una de las cosas más increíbles de Lincoln
fue su capacidad de mantener su humanidad, incluso en los momentos más oscuros. Mostró al mundo que el verdadero liderazgo no se trataba de poder o control, sino de compasión, comprensión y de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Su capacidad de perdonar, su creencia en el potencial de crecimiento y cambio, y su compromiso con sus valores lo convirtieron en una figura atemporal admirada en todo el mundo. Con el tiempo, el legado de Abraham Lincoln quedó consagrado no solo en los corazones de los estadounidenses, sino también en los libros de historia. Uno de los símbolos más duraderos de su legado es el monumento a Lincoln en Washington, D.C. Fue completado en 1922, casi 60 años después de su muerte. El monumento se erige como un recordatorio de todo por lo que luchó Lincoln, una nación donde la libertad y la igualdad son fundamentales. Dentro del monumento, una imponente estatua de Lincoln se sienta mirando hacia el National Mall. Su expresión facial es calmada, pero firme, reflejo del carácter que mostró durante toda su vida. Las palabras de su discurso de Gettysburg están grabadas en las paredes como un recordatorio de los ideales que defendió. El monumento se ha convertido en un lugar donde personas de todos los ámbitos de la vida vienen a reflexionar sobre su legado y el progreso que América ha logrado y aún debe lograr hacia la igualdad para todos. Su vida es una prueba de que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, siempre puedes tomar medidas para moldear tu futuro. Otra cita de Lincoln que resuena hoy en día es: camino despacio, pero nunca camino hacia atrás. Esto refleja su perseverancia. Incluso cuando las cosas parecían imposibles, Lincoln siguió avanzando. Enfrentó derrotas, pero nunca se rindió. Su determinación es algo con lo que cualquiera que enfrente desafíos puede identificarse. Quizás el aspecto más perdurable del legado de Lincoln sea su compromiso con la libertad y la igualdad. Lincoln no solo hablaba sobre la importancia de la libertad, tomó medidas audaces para hacerla realidad. La Proclamación de Emancipación, que firmó en 1863, fue un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos. Liberó a las personas esclavizadas en los Estados Confederados y, aunque la lucha no había terminado, fue una declaración del profundo compromiso de Lincoln con la dignidad humana y la igualdad. La 13ª enmienda, que abolió la esclavitud en los Estados Unidos,
fue un resultado directo del liderazgo de Lincoln. Su visión de una nación libre no se limitó a un solo momento en el tiempo. Fue un principio rector para las generaciones futuras. La muerte de Lincoln, por trágica que fuera, no detuvo el trabajo que había comenzado. Las semillas que plantó crecerían en el movimiento por los derechos civiles y en la lucha por la justicia que continúa hasta el día de hoy. La historia de Lincoln no es solo para los libros de historia. Su vida y liderazgo siguen siendo relevantes hoy. Vivimos en un mundo que todavía enfrenta divisiones, injusticias y desigualdades, al igual que Lincoln en su tiempo. Su historia nos muestra que no importa cuán difícil sea la situación, el cambio es posible. Se necesita coraje, perseverancia y un compromiso con lo que es correcto. Lincoln no solo lideró un país en tiempos de guerra, lo lideró hacia un futuro más brillante. En el mundo actual, seguimos mirando el ejemplo de Lincoln para inspirarnos. Líderes, activistas y personas comunes continúan encontrando fortaleza en sus palabras y acciones. Permitamos ahora llevar a su conclusión el notable viaje de Abraham Lincoln, no un final, sino un comienzo para que reflexionemos, aprendamos y apliquemos a nuestras propias vidas. Esta no es solo una historia sobre un hombre, sino sobre una idea, la idea de que, sin importar de dónde partas en la vida, puedes superar los desafíos y dejar un legado de grandeza. Abraham Lincoln enseñó al mundo lo que realmente significa la perseverancia. Nacido en la pobreza, trabajó incansablemente para superar cada obstáculo que enfrentó. Desamor, fracasos y rechazo. A lo largo de su vida, cada vez que la vida lo derribaba, se levantaba nuevamente. Nos enseñó que el fracaso no es el final. Recuerda cuando Lincoln perdió su negocio, cuando fracasó en su primer intento de ganar un escaño en la legislatura, o cuando su amor, Anne Rutledge, falleció, dejándolo con el corazón roto. La mayoría de las personas habrían renunciado, pero Lincoln utilizó esos contratiempos como peldaños. Una de sus lecciones más poderosas es esta: mi gran preocupación no es si has fallado, sino si estás contento con tu fracaso. Lincoln creía que el fracaso era solo otra oportunidad para aprender, crecer y avanzar. Lo que hizo inolvidable a Lincoln fue su compasión. Como líder, no solo representaba a los poderosos o a los ricos, luchó por aquellos que no tenían voz. Creía en el principio
de que todos los hombres son creados iguales. Lo que separó a Lincoln de muchos líderes fue su humildad. Incluso como presidente de los Estados Unidos, nunca se consideró mejor que los demás. Era conocido por saludar a los soldados, estrechar la mano de la gente común y escuchar sus historias. Una vez dijo: sea lo que seas, sé uno bueno. Ya seas maestro, estudiante, trabajador o líder, da lo mejor de ti. Lincoln no creía en los atajos ni en los caminos fáciles. Creía en darlo todo en todo lo que hacía. ¿Qué podemos aprender de este hombre extraordinario? Sueña en grande, empieza pequeño. Lincoln no comenzó como presidente. Comenzó como un niño que leía libros a la luz de las velas. El éxito no llega de la noche a la mañana. Se construye ladrillo a ladrillo. Supera el miedo. Lincoln enfrentó rechazos, una guerra y hasta amenazas de muerte, pero nunca permitió que el miedo lo detuviera. Lidera con amor. Incluso durante la Guerra Civil, el objetivo de Lincoln no era castigar, sino unir. Mostró que el verdadero liderazgo proviene del amor, no del poder. Cree en la igualdad. Lincoln se mantuvo firme en su creencia de que todo ser humano merece libertad y dignidad. Arriesgó todo para luchar por lo que era correcto. Si Lincoln pudo superar la pobreza, las pérdidas y los fracasos para cambiar el curso de la historia, entonces nosotros también podemos. Su vida nos recuerda que todos tenemos el poder de crear un legado, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo. Entonces, mis queridos amigos, ¿cuál será su legado? ¿Se rendirán cuando la vida se vuelva difícil o seguirán avanzando, tal como lo hizo Lincoln? Lucharán por lo que es correcto, incluso cuando sea difícil. Creerán en ustedes mismos, incluso cuando nadie más lo haga. La vida de Lincoln nos demuestra que la grandeza no se trata de ser perfecto, sino de mantenerte fiel a tus valores y nunca rendirte. Si esta historia de Abraham Lincoln te ha inspirado, déjame saber en los comentarios qué parte de su viaje te tocó más el corazón. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan aprender de la vida de Lincoln. Y no olvides suscribirte a mi canal para más historias como esta. Historias que te inspiran, te motivan y te ayudan a mejorar tus habilidades de escucha en español. Juntos podemos crecer, aprender y ser mejores cada día.
Gracias por acompañarme en este increíble viaje por la vida de Abraham Lincoln. Recuerda, como dijo Lincoln, lo mejor del futuro es que llega un día a la vez. Hagamos que cada día cuente.